Buenos días, soy Paz Molero de la Universidad de La Rioja. Mi comunicación se titula La ayuda del principio de subsidiariedad en los desafíos de la diversidad e inclusión e igualdad. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer en ese trabajo? Por un lado, quiero explicar que el principio de subsidiariedad durante mucho tiempo ha estado desterrado del debate público. Ha vuelto a despertar, sin embargo, hace poco un amplio interés, sobre todo cuando en el Tratado de Maastricht de 1992 se establece explícitamente como uno de los ejes políticos y fundamentos institucionales de la Unión Europea. Desde esa fecha de aplicación del principio de subsidiariedad en muchas legislaciones nacionales se ha ido convirtiendo en uno de los referentes de los sistemas de bienestar en países avanzados. Esto es el artículo 5 del Tratado de Maastricht. Este principio garantiza un grado de independencia para una autoridad inferior en relación con un organismo superior o para una autoridad local en relación con el gobierno central. En asuntos que no tiene competencia exclusiva la Unión Europea puede intervenir cuando la Unión Europea puede intervenir cuando un Estado miembro no puede hacer frente suficientemente a su problema. Pues esto es lo que yo pretendo en estos pocos minutos, como abrir el apetito para que luego, si tienen a bien hacerme preguntas, o porque querré hacer un trabajo más pormenorizado. Bien, al tener en cuenta estas cosas que estoy diciendo, voy a hacer un poco más de introducción de contexto y explicar un poco qué desafíos se pueden presentar hoy. Al tener en cuenta esto de lo que vengo hablando, algunos autores como Cabanon o William defienden la posibilidad de reconocer una pluralidad de espacios distintos, legales, de un mismo Estado. Esto no sería otra cosa que una consecuencia del principio de subsidiariedad llevado a la práctica en el seno de la propia Unión Europea. ¿Qué pasa? Que en numerosos países estamos viendo que se ha adoptado una terminología inclusiva de favorecer la integración de la diversidad, se han creado oficinas, estrategias para facilitarlo, auditorías, capacitaciones métricas de contratación, pero no se tiene la seguridad de si las respuestas a estas iniciativas están siendo ordenadas. Por ejemplo, asegurar la efectiva igualdad de oportunidades para las personas que pertenecen a grupos más desfavorecidos o diversos no garantiza siempre estar actuando con equidad con el grupo de personas que se quedan fuera de esta minoría. Este modo de actuar lleva a veces a preguntarnos qué aporta la diversidad como tal, la diversidad directamente procurada y se genera la duda de si proteger la diversidad por la diversidad no es en realidad dejar sin igualdad de oportunidades a muchos. Es decir, si la discriminación positiva hacia la diversidad es negativa hacia aquellos que tenían la capacidad de hacerlo, pero que no cuentan con el aspecto diverso que se está premiando. El derecho a la no discriminación es un principio transversal que garantiza el ejercicio de los demás derechos fundamentales, pero viene caracterizado por su complejidad, como se está viendo por el ejemplo puesto, y por tanto tiene derechos y principios más básicos sobre los que él mismo se tiene que fundamentar, como lo son, por ejemplo, el principio de subsidiariedad, tan reconocido en la ética moral y política, o en la filosofía moral y política. Pobreza, riqueza y justicia social son áreas de preocupación en el mundo moderno. Más allá de las simples obligaciones que surgen de la sobreabundancia, existen principios de compromiso creativo que expresan décadas de reflexión ética sustantiva, y la subsidiariedad sería uno de estos principios clave. Estoy poniendo más o menos como los ejes sobre los que hago mi trabajo. ¿Qué relación puede tener todo esto que estoy diciendo con pobreza, riqueza y justicia social? Que, como dice Scott, entre otros muchísimos, son áreas de preocupación en el mundo moderno. Más allá de las simples obligaciones que surgen de la sobreabundancia, existen principios de compromiso creativo que expresan décadas de reflexión
Ética, que es lo que acabo de decir. Para plantear bien el objeto de estudio de este trabajo hay que aclarar la relación entre desigualdad, justicia y pobreza, con las que suele ir o suele aparecer asociado en el discurso tanto económico como social cuando se habla de principio de subsidiariedad. La cuestión, aunque pueda parecer tangencial, a la hora de hablar del principio de subsidiariedad no nos lo ha parecido, porque interpretar la lucha contra la pobreza y la lucha en favor de la justicia como lucha en contra de la desigualdad derivan de ahí propuestas que llevarían a soluciones a las que les puede faltar la proporción que da este principio del que estamos hablando. Subsidiariedad en este caso, por ejemplo, en el obrar estatal, significaría respeto y protección tanto de la propiedad como de la libertad individual, porque hacia ahí va la dirección de donde yo encamino las posibles conclusiones de ese trabajo. O sea, hasta qué punto es efectiva que la inclusión venga impuesta por cuotas o la diversidad también venga impuesta por cuotas, y no sería más efectivo el potenciar las iniciativas de cada cual, tal como se ha ido viendo, por ejemplo, en un tema que no es tangencialmente hablando de diversidad, pero creo que sí, porque por ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania y la ayuda a los refugiados procedentes de Ucrania, aunque hay otros temas derivados, ¿no? Que no están huyendo de una guerra, no están huyendo por la necesidad de una hambruna, que eso a veces... Pero bueno, en cualquier caso este ejemplo me parece que está bien traído porque si estuviéramos todavía esperando a que la burocracia hubiera dicho qué tasas de inclusión tiene que tener cada país de refugiados, a lo mejor estábamos todavía esperando, y sin embargo ha sido la iniciativa personal de miles de personas por las que se ha visto favorecida la acogida de miles de refugiados en toda Europa. Muchos de esos temas hacen referencia a la justicia social, término que está en boca de muchos, pero que tiene con frecuencia una vaga definición, o como en el caso, por ejemplo, de Hayek, confunde justicia social con justicia redistributiva, es decir, confunde la justicia social con la redistribución. La justicia social hace referencia al bien común, a una serie de condiciones que facilitan la convivencia social, la paz. La subsidiariedad tiene que ver con este objeto, con el bien común, porque genera paz social, que al individuo se le ayude a progresar y desarrollarse y no se solape su libertad con imposiciones, por más que éstas en algunos casos sean necesarias. Eso no estoy queriendo decir en este trabajo que eso no tenga que ser, sino cómo podemos balancear, porque me parece que el principio de subsidiariedad ha sido el gran olvidado, y fruto de ese olvido hay cosas que podrían estar saliendo de un modo más eficaz. Bueno, agradezco mucho las sugerencias que me quieran hacer y agradezco, por supuesto, el poder participar en este congreso. Muchas gracias a todos.